Clase. Ven la pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, creo que ya están todas conectadas, ¿verdad? ¿O falta alguien más? Estamos todas. Ok. Bueno, entonces si ya están todas, vamos a dar inicio a la clase. Realmente, bueno, como yo solo he estado con ustedes en la parte teórica, ahora nos corresponde rehabilitación bucal en odontopediatría en el sector posterior, con coronas de acero. Permítanme, denme un segundito. Hola, hola. Van a disculpar que tenía una llamada pendiente, pero ahorita sí ya damos inicio. Como les decía, vamos a hablar sobre rehabilitación del sector posterior, en este caso coronas de acero inoxidable, pero también vamos a tocar un nuevo sistema de rehabilitación en el sector posterior que se llaman tabletops. Ustedes los van a ver, no hay mucha literatura porque esto está recién salido. A partir del año pasado se empezaron a utilizar y vamos a ver coronas de celuloide y de circonio. Bueno, circonio se puede usar en sector posterior y sector anterior y coronas de celuloide en sector anterior. ¿Ustedes ya habían escuchado hablar sobre este tipo de rehabilitación en pacientes pediátricos? Bueno, me imagino que coronas de acero sí, pero todo lo demás, ¿o es nuevo? Bueno, vamos a ir tocando un poquito. ¿Ustedes ya hicieron la práctica con coronas de acero? Sí, doctora. Ok. Vale. Las coronas de acero, pues estas coronas se vienen utilizando desde hace un montón de tiempo, ¿verdad? Más o menos desde el año 1950. Y su composición es hierro un 70%, níquel entre 9 y 12%. Las ventajas que tienen estas coronas es que son blandas, se pueden malear, tienen un contorneado muy fácil y la adaptación es sencilla. Sí tienen una gran desventaja, ¿verdad? Aquí, pues obviamente sabemos, son de acero y la estética es como para los papás algo bien especial, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones no hay alternativa, esa es la mejor opción. Y no solo aquí en el país, sino que si ustedes hacen revisión bibliográfica, este tipo de coronas todavía se siguen utilizando en Estados Unidos, en Europa. Eh, Recibo pacientitos que vienen de paseo
de Estados Unidos y vienen con sus coronitas de acero en sus molares. Daríamos al paciente para poder colocar coronas de acero inoxidable. Casi siempre, en su mayoría, son piezas primarias con tratamiento pulpar. ¿Por qué con tratamiento pulpar? Porque cuando una pieza primaria ya tiene tratamiento pulpar, quiere decir que la destrucción por caries ha sido extensa. Entonces ya se han perdido ángulos interproximales, la caries a veces implica 3 o más superficies, puede ser caries de la temprana infancia. En otras ocasiones también piezas con defectos de desarrollo, hipoplasias, amelogénesis, dentinogénesis, H&M que también podemos encontrar en piezas deciduas muy raras veces, pero podemos encontrar. Las podemos indicar. Y si tenemos H&M en molares permanentes y la molar no es tan grande, podemos colocar la corona de acero muchísimo más grande mientras le damos chance al paciente que crezca y pueda optar por un tratamiento diferente. Eh, en otras ocasiones, como piezas pilares para aparatos de ortodoncia, ¿verdad? Esto se puede utilizar, por ejemplo, si tenemos piezas deciduas 4 y hemos perdido las 5 y nosotros tenemos ausencia de las 6 permanente, obviamente tendríamos que hacer un mantenedor de espacio, pero un mantenedor de espacio, ay, se me ha escapado el nombre. Alguien que me lo recuerde. Zapatilla distal. Zapatilla distal. Necesitamos nosotros colocar una bandita en la pieza 4, pero a veces bandas para la 4 es bien difícil encontrar. Generalmente o se tienen que confeccionar, o sea, soldarlas y adaptarlas a la pieza, o también tenemos la opción de realizar el mantenedor soldándolo a la corona de acero. Entonces adaptamos la corona de acero, elaboramos el aparato, lo soldamos en la corona, solo que corremos el riesgo de poder perforar la corona. Ese es el riesgo grande que se tiene, ¿verdad? Que podamos perforar la corona, pero esta es alternativa. De lo que les mencionaba, piezas permanentes jóvenes con destrucción coronaria extensa. Y dentro de las contraindicaciones, porque todos los tratamientos tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Piezas próximas a exfoliar, o sea que ya la reabsorción tenga 2/3 de la raíz. Dientes que no son restaurables por pérdida de estructura dentaria. Piezas con movilidad fisiológica y patológica, ¿verdad? Si la pieza tiene movilidad, no es candidata para que se le pueda colocar una corona. Presencia de fístula o absceso, dientes con reabsorción interna o externa, cuando hay una pérdida importante del perímetro de arco. Aquí esto es muy importante, porque generalmente cuando hay pérdida del perímetro de arco, ya vamos a ver cómo nosotros vamos a elegir una corona. Pero nosotros, si hay importante pérdida en el perímetro de arco, el problema es adaptar esa corona porque va a quedar demasiado grande en sentido mesiodistal, pero si elegimos una más chiquita en sentido bucolingual, va a ser demasiado pequeño. Entonces, en ese caso, a veces sí se vuelve un dolor de cabeza colocar coronas de acero por el mismo hecho de cómo las vamos a adaptar, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos que tener un buen criterio clínico para poder determinar el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Y las piezas que van a tener mal pronóstico, aunque le pongamos coronas, son piezas con lesiones de furcación y con alguna lesión periapical extensa. Ahí hay una imagen donde ustedes observan, es muy importante dar un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto en una pieza que va a ser candidata a una corona, porque recordemos que si nosotros hacemos un tratamiento pulpar y nosotros no estamos seguros del diagnóstico pulpar que hemos realizado,
corremos el riesgo de que esa pieza en algún punto el tratamiento fracase y si colocamos una corona implica retirar la corona, volver a realizar el tratamiento y esto implica en el paciente tiempo y costo, ¿verdad? Y también para ustedes como profesionales. Y también tienen muchas ventajas las coronas de acero, ¿verdad? Ofrecen retención y resistencia. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque es lo que nosotros queremos garantizarle a la pieza. Son bastante higiénicas, pero aquí también esto va a depender en gran medida del paciente. Si bien es cierto, sí, el acúmulo de placa es menos o es reducido si lo comparamos con una pieza, pero en pacientes que no se realizan su higiene dental correcta, entonces sí puede haber acúmulo de placa bacteriana y por ende los tejidos aledaños pueden tener irritación. Estas no se van a oxidar y no transmiten corrientes galvánicas ni sabor metálico. Esto es muy importante porque siempre los padres de familia, cuando uno les ofrece este tipo de tratamiento, siempre consultan, ¿verdad? Y va a sentir feo el niño y va a saber feo cuando come o va a andar tragando sabor a metal. Entonces es muy importante que ustedes puedan explicarle eso. El desgaste no es tan agresivo, ¿verdad? Sí se hace un desgaste, pero es un desgaste reducido. Adaptarlas es muy fácil y contornearlas también, siempre y cuando no hayamos perdido perímetro de arco. Si se ha perdido perímetro de arco, entonces ahí sí se nos va a volver un dolor de cabeza poder adaptar las coronas. La colocación es en una cita. Nosotros en una cita perfectamente podemos poner la corona. Nos va a reducir el riesgo de lesiones de caries, ¿verdad? Está completamente adosada al diente. La duración es bastante considerable, o sea, se pierde hasta que la pieza se vaya a exfoliar. Conservan el perímetro de arco evitando el corrimiento mesial temprano en las molares primarias, ¿verdad? O sea, si hay caries, nos van a ayudar a mantener ese perímetro de arco y van a devolverle la función al diente. Eso es muy importante. Dentro de las características principales que presentan este tipo de coronas, pues nos mantienen el espacio, ya lo mencionábamos, van a restaurar la oclusión y la fonación. Esto es muy importante porque hay pacientes muchas veces que cuando hay caries demasiado agresivas o hay caries que han destruido gran parte de las piezas, eh, colocar coronas me van a ayudar para poder devolver la dimensión vertical del paciente. Entonces, por eso sí es muy importante que ustedes tomen en cuenta rehabilitación del sector posterior y después rehabilitación del sector anterior, por lo mismo. Protegen la estructura dental remanente, o sea, todo el remanente dental que me ha quedado al colocarle una corona de acero bien adaptada, porque si nosotros colocamos una corona de acero y queda en espacio, entonces también puede haber una caries secundaria. Me va a proteger y me va a aislar a la pulpa y va a crear un adecuado sellado marginal. Estos son todos el instrumental que ustedes van a necesitar para colocar una corona de acero, ¿verdad? La corona, necesitan pieza de alta velocidad, micromotor, piedra de diamante en forma de balón y una fina. De preferencia, cinta amarilla, que son las que tienen un corte menos agresivo. La piedra misi y su mandril o rueda verde. El cono de hule para pulir la corona con su mandril correspondiente. Una pinza contorneadora de corona. Pueden ser estas dos, la 114 o la 115. Una cucharilla mediana, no tan pequeña, sino que una cucharilla mediana. Espátula para cemento. El cemento de ionómero de vidrio aquí tiene que ser el tipo 1. Rodetes de algodón y eyector. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir, verdad? Lo primero es seleccionar la corona, ¿verdad? Sabemos que la selección de la corona la vamos a hacer de acuerdo al diámetro mesio distal de la pieza.
No vamos a incluir en esta medida espacios o áreas que estén fuera del punto de contacto. Es decir, nosotros nos vamos a limitar a seleccionar la corona con relación al diámetro mesiodistal de la pieza. Como les decía al principio, si se ha perdido perímetro de arco, vamos a buscar la corona que más se asemeje a la que tenemos, ¿verdad? O si está demasiado destruida, aquí podemos tomar la medida de la pieza homóloga, es decir, la misma de del otro cuadrante. Lo único que tenemos que tener en cuenta que el adapte va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Puede ser que nos toque contornear al revés la corona para que los puntos de contacto queden un poco más planos. Vamos a anestesiar en piezas vitales y con tratamiento pulpar es opcional. Aunque generalmente yo siempre recomiendo por lo menos colocar un poquito de anestesia a nivel papilar, ¿verdad? Porque manipulamos tejidos blandos y al paciente puede incomodarle. Se prepara la pieza dentaria y vamos a adaptar la corona. La vamos a adaptar, tenemos que tomar radiografías y luego cementado de la corona, ¿verdad? Los cortes que ustedes deberían de hacer son 2 cortes nada más. Vamos a desgastar oclusal y luego vamos a desgastar, o más bien vamos a eliminar el contacto interproximal. ¿Cuánto vamos a desgastar a nivel oclusal? Desgastamos entre 1 a 1.5 milímetros. Esto lo podemos hacer ya sea con una fresa de diamante en forma de balón o una F1. Siempre, pues yo elijo las de cinta amarilla que son las menos agresivas, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer siguiendo ligeramente la anatomía oclusal, aunque no vamos a dejar unas cúspides bien marcadas, ¿verdad? Vamos a conservar ligeramente la inclinación cúspide, pero no tan marcada. Y vamos a ir checando oclusión. Lo ideal es que el explorador, la punta del explorador, pase libremente entre la pieza antagonista y la pieza que estamos preparando para nosotros garantizar más o menos el redondeado de ángulos en el tercio ocluso vestibular y ocluso lingual, ¿verdad? Evitando dejar una preparación que no vaya a quedarme como un círculo. Estos angulitos de aquí son los que ustedes tienen que redondear. Justo este de aquí y el del lingual. ¿Por qué? Porque muchas veces solo eliminamos los puntos de contacto y eliminamos el desgaste oclusal, pero quedan todos esos ángulos que cuando nosotros queremos colocar la corona hay un tope. Y ya ese tope o esa línea de ángulo no nos deja bajar la corona. Cuando hacemos el corte interproximal, vamos a desgastar la superficie proximal en forma vertical. No le vamos a generar ninguna inclinación, sino que aquí lo que nos interesa nada más es romper el contacto. Y lo vamos a hacer en sentido vestíbulo lingual, en un solo tramo, ¿verdad? Nosotros vamos a entrar y vamos a salir sin ir dejando ninguna línea determinada, sino que entramos y salimos. No vamos a utilizar una fresa F1 para hacer el corte interproximal, sino que con una interproximal, porque si nosotros utilizamos otra fresa muchísimo más grande, lo que nosotros estamos creando son líneas determinadas o algún tipo de grada u hombro que nos va a impedir que la corona logre bajar. Los cortes deben de quedar lo más paralelos entre sí. Si nosotros le pudiéramos dar un nombre a la línea determinada que queremos, que realmente, como les digo, no es línea determinada, sino que es romper el contacto, pero podríamos decir que es casi que en filo de cuchillo. Y lo que vamos a evitar también es traumatizar los tejidos gingiviales, ¿verdad? Todo alrededor del tejido lo vamos a tratar la manera de no lastimarlo, ¿verdad? Y también de no tocar la pieza vecina. Hacemos redondeado de ángulos. Usualmente no aislamos en este tipo de procedimientos, ¿verdad? Pero algunos autores de algunos libros sugieren que podemos hacer
aislamiento. Entonces, pero al hacer aislamiento, entonces sí estamos casi que obligados a anestesiar al paciente. Y luego vamos a adaptar la corona, la vamos a sentar, ¿verdad? Luego de que nosotros ya preparamos la pieza. Vamos a corroborar, ¿verdad? Que se haga un cierre correcto de la oclusión y que no esté alterado. Y lo más importante, que no me vaya a crear isquemia. Entonces, sabemos que ese es el signo clínico para nosotros determinar que una corona se encuentra larga, que me ocasione una isquemia. Entonces, ese es el signo clínico que yo puedo decir una corona se encuentra larga. Y luego vamos a remover la corona con una cucharilla. Removemos la corona con una cucharilla, no con explorador, porque si lo removemos con un explorador, corremos el riesgo de lacerar toda la encía a nivel marginal, ¿verdad? Entonces no lo vamos a hacer con explorador. Secamos la pieza dentaria. Aquí en este caso, cuando ya vamos a nosotros contornear la corona, yo siempre les sugiero que los guantes se encuentren bien adaptados para que ustedes puedan tomar la corona y evitar también y colocar al paciente de lado, porque colocar al paciente de lado y por lo menos colocar una gasa por la parte de atrás, porque cuando ustedes sacan la corona y hacen este movimiento de palanca, a veces no logramos tomar la corona y el paciente se la puede aspirar. Entonces, eso es muy importante, evitar algún accidente. Colocar al paciente de lado para que la corona pueda caer, ¿verdad? En el fondo del vestíbulo. Cuando nosotros vamos a adaptar la corona, en la parte inferior, ustedes tienen que saber que existen ejes de inserción de la corona, tanto superior como inferior. El eje de inserción de una corona en inferior va del lingual hacia vestibular. Siempre, siempre, siempre de ley es del lingual hacia vestibular. Y en superior es de palatino hacia vestibular. Ese es el eje de inserción cuando nosotros estamos adaptando una corona. Si nosotros la insertamos al revés, difícilmente la vamos a poder adaptar. Siempre la tenemos que insertar de lingual a vestibular. Si no nos baja completamente de vestibular, entonces tenemos que ir empezando a checar que no esté demasiado larga. Si está demasiado larga, entonces cortar el lingual para que luego logre sentar en vestibular o en tanto vestibular de la parte inferior como vestibular de la parte superior. Cuando nosotros logramos hacer esto, vamos a escuchar un pequeño clic que se genera. Y este clic que se genera es porque se hace una pequeña presión sobre la corona con el dedo pulgar para nosotros completamente bajarla, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto y vamos a presionar la corona con nuestro dedo pulgar. Vamos a sentarla en oclusal y vamos a escuchar ese pequeño clic. Vamos a revisar el ajuste de la corona en la preparación con un explorador. Ahí sí nosotros vamos a verificar con un explorador todo el contorno de la corona con la pieza dental. Y eso es lo que debería de extenderse una corona. Subgingivalmente de 0.5 a 1 milímetro y sin causar isquemia. Esto es un diagrama de cómo se vería la corona, ¿verdad? Ahí vemos el cemento, que es la parte rosadita, el borde de la corona, la línea determinada de nuestra preparación y lo que la corona debe de extenderse subgingivalmente. 1 milímetro como máximo, ¿verdad? Porque si no, causamos isquemia y también es molesto para el paciente. Si nosotros determinamos que la corona se encuentra larga, entonces es muy importante saber cómo vamos a realizar ese corte de la corona, ¿verdad? Sabemos que las piezas tienen cierta forma, ¿verdad?
tanto a nivel vestibular, a nivel lingual y a nivel interproximal. Entonces, todo esto nosotros debemos de tomarlo en cuenta. Si nosotros logramos asentar la corona logra hacer clic, pero vemos isquemia al nivel de todo el margen gingival de la pieza, nosotros con una fresa interproximal ligeramente podemos hacer una pequeña marca entre el margen gingival y la corona, ¿verdad? Luego retirar la corona y verificar cuánto es la cantidad que sobrepasa o cuánto es lo que ha ingresado la corona en el surco, ¿verdad? Para nosotros poder hacer un recorte. Y debemos de seguir estos principios. Este es el principio de Spedding y este principio básico es sobre la forma de los márgenes que debe de tener la corona de acero, ¿verdad? Esto con la finalidad de facilitarnos la adaptación a nivel gingival. Quiere decir que la encía marginal va a tener cierta forma según la pieza que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, los molares primarios, los primeros molares primarios tienen como una forma de S, como estriada. Entonces, vamos a seguir ese principio. Aquí ustedes lo van a ver ligeramente. Y los segundos molares primarios tienen una forma como de sonrisa. Entonces, es la forma con la que nosotros vamos a ir recortando la corona. Y la encía marginal proximal, o sea, en la parte del col es como un fruncido. Ustedes lo ven aquí. Esto es si nosotros lo vemos de manera proximal. Entonces, estos son la forma de cómo nosotros deberíamos de realizar el recorte de una corona, ¿verdad? Siguiendo estos principios básicos. Y luego el contorneo de la corona. ¿Qué es el contorneo o para qué nos sirve el contorneo? Pues el contorneo es doblar o curvar el margen cervical de la corona hacia adentro. Si ustedes se fijan, aquí se encuentra la pinza contorneadora, ¿verdad? Y lo que hace es doblar o curvar el margen y esto para disminuir la circunferencia de la corona y así ayudar a que tenga un mejor adapte en la pieza. Entonces, ese es el objetivo principal de realizar ese contorneo. De igual forma, al proteger, ¿verdad? Y hacer más estrecha eh, la circunferencia de la corona, lo que me ayuda también es a evitar que pasen fluidos bucales hacia adentro de la corona y la pieza dental y que vayan a haber alguna caries secundaria. Vamos a tomar una radiografía de control, esto para verificar que haya un adapte preciso, ¿verdad? De la corona, que la corona se haya adaptado de manera adecuada. Eh, en posteriores se sugiere siempre hacer una radiografía de aleta de mordida, ¿verdad? Que es la que nos va a dar una mejor visión de que la corona está adaptada y en anteriores periapical u oclusal. Aunque en anteriores todavía existen coronas de acero, ¿verdad? Pero ya están como más en desuso. Y luego el cementado de la corona, que aquí, esto ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Es un protocolo de cementado normal de una corona metálica. Vamos a enjuagar y secar la pieza. Y la corona, vamos a hacer un aislamiento relativo, ¿verdad? Con rodetes de algodón. Vamos a mezclar el ionómero de vidrio. Consistencia cremosa, pero realmente es con las proporciones que el fabricante me indique. Si nosotros alteramos las proporciones que el fabricante me da, corremos el riesgo de que pueda haber un desalojo de la corona. Vamos a sentar la corona con el cemento y vamos a hacer que el paciente cierre, ¿verdad? Y nos pueda morder un rodete de algodón y limpiar los excesos. Es muy importante que ustedes siempre se percaten, ¿verdad? El correcto eje de inserción que tiene la corona. Para evitar cementar al revés, ¿verdad? O que a la hora de hacer el cementado la corona no logre bajar. Entonces siempre se sugiere pues realizar o practicar, ¿verdad? Al momento de colocar la corona. Y
después tomar una radiografía como para garantizar que ya la corona quedó completamente cementada. Y ahora bien, ¿qué pasa si son coronas contiguas? Porque puede ser que tengamos que hacer tratamientos de coronas de acero tanto en la pieza 5 como en la pieza 4. En este caso, cuando hay que preparar las dos piezas vecinas, lo primero es terminar una pieza, ¿verdad? Y luego iniciar con la otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a iniciar de la más distal, o sea, la 5, y luego la 4. No se sugiere preparar las dos coronas al mismo tiempo, ¿verdad? Solo que ya tengan una gran experiencia, pues pueden hacer los desgastes oclusales y luego los desgastes interproximales, ¿verdad? Y al momento de que ustedes cementen estas coronas, siempre siguiendo el mismo protocolo, la van a cementar en el mismo orden. Primero la más distal y luego la mesial. Y verificar también los puntos de contacto, porque ustedes van a tener un eje de inserción de las coronas. Si ustedes las cementan o las preparan de una forma y las cementan de otra, entonces corren el riesgo de que al momento que ustedes quieran cementar las coronas no logren bajar. Entonces siempre se inicia con la más distal. Cuando hicieron las prácticas de laboratorio, ¿hicieron nada más una pieza o prepararon coronas contiguas? Solo una pieza. Solo una pieza. ¿Y alguno de ustedes ya les ha tocado preparar coronas contiguas? A mí no, doctor. No, ¿alguien que le haya tocado preparar coronas contiguas? Nadie. Estas son, un tratamiento un poco complejo cuando hay pérdida del perímetro de arco y generalmente esto se da con la pieza 4. Esa es la que casi siempre nosotros tenemos pérdida de perímetro de arco. Entonces, sí se vuelve un dolor de cabeza porque la 5 nos adapta perfectamente, pero la que nos da un gran problema es la 4. Casi siempre no vamos a ver los contactos ideales, así como ustedes los están viendo aquí. Casi siempre tenemos que contornear la corona al revés. Les voy a mostrar aquí. Si ustedes se fijan, la pancita va por dentro y este como forma de C, lo que nosotros hacemos es aquí, este movimiento. Pero cuando sucede que hay pérdida del perímetro de arco, pues tenemos que hacer al contrario. Esta corona, esta pinza se va a voltear. Esta pancita va por fuera y esto por dentro. Esto no lo van a encontrar en libro. Generalmente son técnicas que se logran desarrollar a medida ustedes van entrando a la práctica. Y lo que hacemos es apachar el punto de contacto. Apachar el punto de contacto casi que queda en negativo, ¿verdad? Pero con la finalidad de dejar recto el punto de contacto para que la pieza baje lo más posible y luego al final nada más en el margen hacemos un ligero contorneado, pero el punto de contacto lo eliminamos y lo dejamos plano, pero no garantiza que la pieza nosotros la vamos a proteger. Casi siempre eso se da con las piezas 4. Con las 5, a no ser que la pérdida del perímetro de arco sea mucha, podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Pero la mayoría que ustedes van a encontrarse con esta gran dificultad es con la pieza 4, tanto en inferior como en superior. Y está la técnica Hall. Esta técnica ya la vieron con la doctora Girón, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya la vimos. Ok. Esta técnica ha venido a facilitar créanme que muchísimo los tratamientos con pacientes infantiles, ¿verdad? Porque evitamos todo esto que yo ya les hablé atrás. Evitamos todo esta preparación de la pieza, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros
hagamos un correcto diagnóstico al principio, pero sí nos ahorra bastante tiempo porque solo colocamos los separadores para generar ese espacio entre, entre las piezas y luego nada más solo ponemos la corona, cementamos y si hay alteración de la oclusión, ¿verdad? Es decir, aumento de la dimensión vertical, después de una semana todo esto vuelve a la normalidad. Entonces, sí, esto nos ha venido a facilitar grandemente con los chiquitines, porque también recuérdense de que el tiempo, ¿verdad?, que se invierte o el tiempo que se toma en colocar una corona de manera convencional eh, no es corto, ¿verdad? Sino que por lo menos son unos 30, 40 minutos que invertimos en tiempo. Entonces a los niños pues se les incomoda tener tanto tiempo la boquita abierta o estar abriendo, cerrando, tomando radiografías y también cuando se lacera la, la encía, ¿verdad? Entonces, pero esta técnica Hall es muy, muy buena. Si ustedes la pueden practicar ya en la clínica, ahorita, pues sería fabuloso para que ustedes puedan ver eh, lo rápido que ustedes pueden manejar una pieza con esta técnica. Ya empezaron las clínicas. Sí, ya las empezamos. Ok. Y luego están las coronas de circonio. Las coronas de circonio, pues son coronas sumamente estéticas, muy bonitas, pero sí son coronas con cortes muchísimo más agresivos. Aquí sí casi que el corte es como un corte para una corona, ¿verdad? De circonio de un paciente. Estas no vienen al país, por lo menos aquí a El Salvador no vienen, no sé si allá en Honduras las tienen, en Guatemala creo que han de tener alguien que haya tenido contacto con este tipo de coronas. No, doctora, aquí al menos en así de niños, yo no, pero sí, es coronas de en adultos de circonio, sí. Sí, claro, las de circonio en adulto porque tomamos impresión, preparación, impresión y las mandamos al laboratorio, ¿verdad? Pero estas ya son prefabricadas, ya vienen los kits de coronas de circonio y viene por cada número de corona viene una corona como de molde, ¿verdad? Que es la que nosotros utilizamos para ir adaptando y es la que nos sirve a nosotros como odontólogos para tomar la medida de la pieza, o sea, la medida de la corona para elegir, ¿verdad? El número exacto. Si ustedes se fijan en la imagen, pues sí, claramente la 4 se ve muchísimo más estética que la corona de acero, ¿verdad? Pero no quiere decir que la corona de acero tenga más que la estética, ¿verdad? Pero que no vaya a cumplirme la función que quiero. Entonces, estas las fabrica la casa Nusmile. Ellas son las únicas que fabrican estas coronas. Entonces, por eso les menciono, aquí en El Salvador no las tenemos. Yo creo que Guatemala sí las ha de tener. No sé quién es la autora de Guatemala. Acá sí hay. Sí hay. ¿Y usted ya ha tenido la oportunidad de trabajar con coronas Nusmile? Fíjese que yo de esas sí no he puesto, solo cuando tuvimos el laboratorio nada más en la U y de ahí Ujú. no. Ah, ok. Sí, entonces estas son las coronitas de circonio, ¿verdad? Las podemos usar en anteriores y en posteriores, pero ahora, eso sí, que el costo es muchísimo más alto, ¿verdad? Entonces a veces un papá, si ustedes, si les pregunta cuánto tiempo le va a durar esa pieza, doctora, o en boca, ¿verdad? Porque los papás siempre ven el costo del tratamiento, ¿verdad? Si ustedes le dicen 2 años, 1 año, pues entonces a veces el costo de la corona no lo paga. Entonces están estas otras alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, para el sector anterior tenemos coronas de celuloide. Hicieron laboratorio de coronas de celuloide.
¿O no? No, No. Vale, las yo de coronas, esas sí, doctora, de esas sí tuve la oportunidad de hacer. ok. Vale, mire, estas son una maravilla. La verdad que las coronas de celuloides han venido a facilitar no solo el que una pieza esté completamente destruida, pero por ejemplo, yo tengo clases 3 ya un poquito extensas, no me pongo a hacer la obturación así a mano alzada. Yo opto por... Doctora, Dígame. discúlpeme, esas son las llamadas también que no sé, en otros lugares le llaman formas. Formas. Sí, no. Nunca las he Es, escuchado así. O es sea, que fíjese que yo estuve buscando y de hecho qué lástima que ahorita en la clase ya estoy en mi casa, tengo toda todo en mi clínica pues. ujú, Y yo anduve buscando, mire, pregunté en todos los depósitos dentales de aquí de Honduras quién tenía y nadie. Entonces vine y le pregunté a una ex compañera que por cierto también sacó el diplomado hace como unos 3, 4, antes de la pandemia ya sacó ese mismo diplomado. Y ujú. yo le pregunté, y para poderle a ella explicar, porque yo le decía, le digo yo, ya le mandé la foto y me dice ella, ay, vos lo que querés son formas, sí, mira, esta persona vende. Entonces, por eso, voy a tomar la foto mañana cuando llegue a la clínica y le voy a preguntar si son las mismas, pero fíjese que solo con ese nombre las pude encontrar. Ok, déjenme, porque ahorita estoy en la clínica, solo voy a levantarme a traer la cajita de las que yo uso para que ustedes las puedan ver. Yo uso de este laboratorio, perdón, sí, de esta marca, son TDB, son bien famosas, son brasileñas. Casi que yo, por lo menos aquí en el país, estas son las que más se mueven. 3M también tiene coronas de celuloide y hay una nueva casa que se llama Eres, que también, pero ellos solo las tienen en México, no han venido todavía al país. Entonces, estas son las que más se usan y no es tan extenso el costo, ¿verdad? Y vienen nada más centrales, laterales y caninos. Solo hay para superiores. Entonces, son bastante buenas. El acetato es bastante flexible, son coronas de un solo uso, ¿verdad? Ustedes tienen que recortarlas y poderlas adaptar. Siempre las vamos a seleccionar midiendo el diámetro mesodistal de la pieza, o por lo menos haciendo una aproximación. Les voy a mostrar una. Vienen así, no sé si logran verlas, las logran ver. Sí, de esas mismas son, doctora. Ah, No sé vale, por qué le decía formas, me dijo, y así las puede encontrar. pues así, son así, vienen bien largas, ¿verdad? Porque el cíngulo viene bien abajo. Entonces, estas son las coronitas. Los tamaños que generalmente utilizamos son tamaños bien pequeños y algunas que vienen bien grandes. Entonces, casi siempre van quedando las cajas con las más grandes. Caninos casi no se utilizan en pacientes, más que todo son centrales y laterales. Y estas son como esas funditas plásticas bien delgaditas que me ayudan a darle la forma a la pieza, ¿verdad? Sí, son una gran maravilla, ¿verdad? Porque en el sector anterior sabemos que es un sector que demanda tiempo y es lo que no tenemos con niños, el tiempo, eso es como lo crucial. Entonces, este tipo de tratamientos, porque lo único que nosotros tenemos que hacer es redondear líneas de ángulo. Hacer un pequeño corte a nivel incisal, ¿verdad? Podemos hacer un pequeño corte en incisal para desgastar un poquito y que el material pueda utilizar ese espacio, ¿verdad? Y lo hacemos con cinta amarilla. Y luego vamos a llenar la fundita. Ahorita les voy a
Vamos a llenar la fundita. Esto ya se lo voy a explicar porque es otra técnica diferente, pero llenamos la funda, la llevamos a la pieza y luego de eso fotocuramos. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Y también existe esta opción que es reconstrucción de piezas, pero con colocación de postes de fibra de vidrio. ¿Ya habían escuchado ustedes esto? Hola. No, ¿Alguna de ustedes había escuchado este tratamiento en niños? no, doctor. Vale, miren, esta técnica, la verdad que es de mucha ayuda, porque hay niños que nos vienen con las piezas completamente decapitadas. eh, no tenemos suficiente remanente dental que aunque nosotros querramos poner una corona, se nos dificulta porque no hay donde se pueda detener. Lo otro también que debemos de controlar en este tipo de pacientes son los hábitos, porque si bien es cierto, colocamos una corona, pero en niños eso es bien difícil, controlar hábitos, succión digital, pacha, pepe, porque este tipo de niños cuando tienen estas caries tan agresivas son niños bien pequeños. Entonces, si nosotros no controlamos estos factores que no son propios de nosotros, sino que del paciente y del padre de familia, este tratamiento al final va a ser un fracaso porque van a estar botando corona y al final el papá pues cancela, ¿verdad? El tratamiento y se empieza a botar en la restauración. Quien le echa la culpa es al final al odontólogo, ¿verdad? En este caso a usted, al odontopediatra que no hizo un tratamiento adecuado. Entonces es muy importante que ustedes expliquen bien el procedimiento. Cuando no hay suficiente estructura dentaria, pero nosotros queremos, pues nosotros y el padre de familia y la condición de la pieza lo amerite, podamos conservar la pieza dental, tenemos esta alternativa. Solo que tenemos que tener en cuenta que para hacer este tratamiento debe de haber cierta longitud de la raíz de la pieza. No lo podemos hacer en piezas que ya van a estar próximas a exfoliarse o también en piezas que no vayamos a poder hacer el tratamiento de una pulpectomía. Entonces eso casi siempre se da en niños chiquitos, 2, 3 años, 4 años, son los que se les realiza este tipo de tratamiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es hacer el tratamiento pulpar, o sea, la pulpectomía. Eso es como que ustedes tengan una pieza con endodoncia, solo que una pulpectomía. Y luego tenemos que poner un poste de fibra de vidrio que me ayude a la retención. Sabemos que un poste no me va a ayudar a que la pieza sea más fuerte, no me va a ayudar a darle eh, más fijeza a la pieza, ¿verdad? Sabemos que el objetivo de un poste de fibra de vidrio es retención y eso es lo que nosotros andamos buscando, retención del material. Entonces, en este caso, colocamos un poste de fibra de vidrio. No vamos a colocar el poste completo, porque recordemos que nosotros necesitamos que esta pieza tenga su proceso de reabsorción radicular normal, como cualquier pieza decidua. Hasta donde nosotros nos vamos a limitar con los postes de fibra de vidrio es hasta el nivel cervical. O sea, ya les voy a mostrar unas radiografías. Hasta ahí nosotros vamos a colocar nuestro poste, o sea que nosotros lo vamos a cortar. El diámetro del poste, generalmente yo opto por postes un poco gruesos porque recordemos que los conductos en esa zona son un poquito más amplios, ¿verdad? Entonces yo puedo optar por un número 2, un número 3. Lo corto, ¿verdad? Y dejo nada más un poquito que me exceda, ¿verdad? Para poder hacer o reconstruir la pieza, para poder hacer el muñón.
¿Con qué lo vamos a cementar? Con cemento dual vamos a cementarlo. Después de que ustedes hagan su pulpectomía, van a colocar un punto de ionómero de vidrio para tapar el material de la pulpectomía y luego de esto pues van a grabar toda la superficie, le van a colocar adhesivo, van a colocar su poste y luego empiezan a reconstruir con una resina. Cuando ustedes ya tengan el muñón, ustedes van a probar sus coronas para ver cuál es la corona que le queda al paciente. Llenan la corona de celuloide con resina. Es resina condensable, no es resina fluida. Tanto en un tratamiento que no lleve poste como en un tratamiento convencional, es resina condensable, o sea, de la resina que nosotros utilizamos para realizar obturación. Lo colocamos, le podemos hacer un pequeño orificio en el centro de la corona aquí, abajito, para que cuando nosotros la coloquemos, el excedente del material fluya, ¿verdad? Para que fluya hacia afuera. Si nosotros no le hacemos eso, va a fluir hacia cervical. También podemos hacer la eliminación del material. Y luego con la corona, siempre sujetándola, vamos a hacer el fotocurado y se recomienda que lo hagamos por todas las caras, por las 4 caras, ¿verdad? Vestibular, palatino y que logremos hacer una ligera inclinación para llevar hacia los puntos proximales. Y luego de eso ya tomamos nuestra radiografía. Así es como ustedes van a ver una corona normal. Esta pacientita tuvo un trauma, se fracturó la pieza y luego de eso ya le coloqué la pulpectomía y le coloqué su coronita. Esta paciente ya me vino con el tratamiento pulpar, pero siempre toda la restauración que le ponían, toda se le caía, se le caía, se le caía. Entonces decidimos poner un poste de fibra de vidrio. Si ustedes ven, nada más eso es lo que el poste entró a la pieza. Miren, es una nada. Esta pieza sí fue un reto para mí porque estaba bien destruida y la paciente era una niña de manejo. Entonces fue lo más perfecto que pudo quedar, ¿verdad? Entonces le hice esta coronita de aquí, colocamos ese poste ahí. En este caso de la niña esta, lo único que si ustedes se fijan aquí que tenemos que tener mucho cuidado son con las burbujitas cuando nosotros empaquetamos la resina en la corona, ¿verdad? Hacerle presión y si no, pues después de que nosotros la colocamos y vemos que ha quedado alguna burbuja, pues nosotros la podemos llenar perfectamente con resina. Entonces, así debería de verse un poste, este pedacito que ustedes ven ahí. Entonces, esta pues es una buena alternativa. Todo está en que se animen a hacerlo, ¿verdad? Porque mientras no hagamos el tratamiento, entonces no vamos a poder como ir perfeccionando la técnica. Y estas son las nuevas que han venido al mercado, ¿verdad? Estas son las famosos tabletops de la casa comercial Eres. Pues son una gran maravilla, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de probarlos, pero sí he visto conferencias de doctores y sí facilitan un montón. Son casi similares a las coronas de celuloide, solo que con es para una molar, son caras oclusales. Vienen caras oclusales para primeras, segundas y primeras molares permanentes, primeras molares que tienen H y M. Entonces lo que se hace es nada más hacer la preparación y luego se llena la pieza con resina y la misma técnica, ¿verdad? Ácido adhesivo, se coloca la fundita y luego se fotocura. Si ustedes se fijan aquí en la imagen, no abraza completamente la pieza. Los tabletops son como unas carillas oclusales. Entonces, ahorita solo lo tiene esta marca. La marca Eres es la que tiene estas como funditas plásticas para poder realizar la parte oclusal de las piezas. Entonces, no sé si ustedes ya habían escuchado hablar de esto. ¿O no? No, doctor.
Entonces, esto es ahorita como lo último que ha venido al mercado, los tabletops, pero sí solo los venden en México. Entonces, es un poco difícil de que nosotros podamos adquirirlos, ¿verdad? Tenemos que mandarlos a pedir. Creo que en Guatemala, creo que ya los están llevando para la doctora de Guatemala, que pueda tal vez consultar. Sí, sí facilitan bastante, ¿verdad? No es que vamos Voy a a hacer, preguntar, ¿cómo dice? voy a preguntar a ver si los tienen acá. Ajá, sí, porque esto no lo vamos a colocar, bueno, según, como digo, yo no he tenido la oportunidad de utilizarlos, pero según las conferencias que he visto, los doctores sugieren que no vamos a colocarlo en una pieza completamente destruida, ¿verdad? Sino que en piezas que tengan pérdida de estructura dental, eh, pero si ustedes se fijan, nada más cubre casi que 1,3 si ustedes lo ven, no es que cubre completamente la corona. Entonces también tiene que tener cierta estructura dental para que nosotros podamos hacer un grabado y un adhesivo. Si la pieza no tiene estructura dental, entonces se va a caer. Aquí optamos por una corona metálica, ¿verdad? Entonces es la mejor alternativa. Entonces, y si es una pieza con H&M, pues tenemos que recordar que vamos a eliminar todo ese tejido hipomineralizado para que nosotros podamos tener una correcta adhesión. Si nosotros la colocamos, es una resina, ¿verdad? La que nosotros vamos a poner. Si nosotros lo colocamos en una pieza donde no hemos eliminado completamente el tejido hipomineralizado, entonces también se va a fracturar. Si nosotros eh, utilizamos resinas tipo bulk, que son las que podemos nosotros colocar en bloques más grandes, una de las desventajas de esto, pues, es el color, ¿verdad? Que recordemos que con bulk es un poco más translúcido el color, entonces puede ser que haya dentina, que haya tomado coloración ya marrón, que se pueda traslucir. Entonces, esto puede generar en el papá cierta duda, ¿verdad?, de que si hay caries o no. Entonces, eso es muy importante que ustedes también aclaren con el papá, ¿verdad?, al momento que ustedes hacen eliminación de caries. Si ustedes se fijan, aquí en la imagen, ¿verdad?, está la preparación de la pieza. En estas 5 ya pusieron la tabletops. En la otra, pues, está puesta, pero no la han quitado. Estas se quitan, estas no se dejan, solo son unos moldes. Ustedes la ponen, fotocuran y quitan. Pueden quitar con un explorador, tanto las del sector anterior como las del sector posterior. Entonces, no sé si les queda claro o tienen alguna duda, alguna pregunta sobre estas técnicas no tan común o de tan uso rutinario. Pueden hacérmela ahorita. Eso es lo que yo tenía para compartirles este día respecto a lo que hablamos de restauraciones en el sector posterior con coronas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿O todo claro? Doctora, con las coronas de circonia y con los Díganme. pines, bueno, como usted dijo que había que ponerlos en hasta cervical y eso para lo de la exfoliación, sí, o siempre usted le lleva control en caso de que, digamos, la pieza cuesta que se exfolie cuando tienen pin o si lleva como su proceso así igual. Recuérdese de que una pieza, cuando la pieza va a exfoliar, usted nada más va a ver esta parte de acá. Claro, este tipo de pacientes hay que tener control con ellos, ¿verdad? Porque puede ser que la corona se fracture, que hay mil y unas cosas, ¿verdad? Que se desaloje. Es de hacer mucho énfasis en padres de familia porque también a veces se pierden. A veces se pierden y ya no aparecen. Lo que quieren es rehabilitarle el sector anterior, que el niño o la niña se vea bonito,
que ya no tenga los dientes fracturados y de ahí desaparecen. Pero usted se fija, aquí el poste llega a este nivel. Entonces, esto es lo que la niña va a exfoliar. Todo esto de aquí. Por eso el proceso de reabsorción va a venir y cuando ya la pieza permanente esté en su punto, ¿verdad? De erupcionar, obviamente ya no vamos a tener casi que nada de raíz, la pieza se va a caer. Lo que usted va a tener en la mano nada más es la coronita de celuloide, ¿verdad? Donde va a estar puesto el pin. Y en dado caso que esto no suceda, pues hay que darle sí, una ayudadita, ¿verdad? Y eliminar la pieza, ¿verdad? Si nosotros vemos que la permanente viene erupcionando a nivel de vestibular, si nosotros hemos colocado o se nos sobrepasó colocar el poste, ¿verdad? Más allá de lo que lo teníamos que poner. Pero sí, idealmente debemos de estarle dando control a estos pacientes. Gracias. Estas no son coronas de circonio, estas son coronas de celuloide. O como me dijo que le llamaban en Honduras, Alma. Forma, doctora. Formas. Mire, vea, se andaba buscando el chat del muchacho al que le compré, porque como le digo, yo no encontré en ningún depósito dental, sino que mi amiga me mandó el contacto. Es un muchacho que al parecer él no tiene, él vende así, pues en línea, y andaba buscando el chat de tantos contactos que tengo para mandarle la captura sí, formas plásticas, así le llaman. Ah, ok. De esta marca de TDB tienen para adultos también, de anteriores para adultos. Entonces siempre verifíquense porque estas dicen, si es esta marca, dicen coronas deciduas, porque si no, solo dicen coronas anteriores. Y a mí una vez me vendieron coronas anteriores, yo no sabía que habían para adultos. Y cuando me las traen eran unas coronas enormes que me tocó devolverlas, ¿verdad? Entonces estas dicen coronas deciduas. Ahí en Guatemala estas las tiene Denteco. Ah, las voy a buscar porque fíjese que yo no he hecho de esas y cabal tengo unas ahí, pero nunca las he utilizado, como dos tengo. Y le quería preguntar, ¿con el PIN o lo cementa con ionómero o en caso podríamos utilizar del ionómero que es así con los adultos donde se forma de una vez el muñón y solo tallar el diente o sí tiene que ser colocación de PIN y luego con la celuloide? Sí, tiene que colocar el pin primero y lo va a cementar con cemento dual, así como un pin en un adulto. Normal. Ah, bueno, es que Recuerda, fíjese que yo utilizo un cemento que usted lo pone y de una vez forma todo el muñón, ¿verdad? Incluso hasta se puede dejar como provisional y después hacer los cortes, pero no sé si se podría hacer así con los niños, de una vez formar la pieza desde ahí. fíjese que con los postes de fibra de vidrio, en general, hasta en adultos, lo ideal es colocarlos con cementos de curado dual. ¿Por qué razón? El ionómero de vidrio tiene cierta grado de expansión. Tiene cierto grado de expansión. ¿Por qué? Porque tiene agua. Si usted cementa un poste en un conducto con un ionómero de vidrio, o sea, le va a pegar, porque le va a pegar. El problema es que como se va a expandir, la pieza corre un riesgo de fractura radicular. Entonces, un cemento dual, ¿por qué se utiliza un cemento de curado dual? Porque lo que la lámpara no me termine de curar, el cemento tiene esa propiedad que me va a curar, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros tenemos que silanizar el poste, colocarle este silano para que me ayude al proceso de adhesión. Nosotros vamos a grabar el pedacito de conducto, le vamos a grabar, poner adhesivo y luego el poquito de cemento dual, cementamos. El poste le va a quedar fijo. Luego de eso usted reconstruye su muñón con una resina, ¿verdad? Tiene que hacer ligeramente ahí un poquito de corte, ¿verdad? Si ha quedado rugoso y pone su coronita. O sea, es como un proceso bien de adulto, ¿verdad? Entonces, también las coronas de celuloide
si no hace esto del poste de fibra de vidrio, sino que una corona de una clase 3, digamos, o clase 4, con bastante pérdida, usted se pueden colocar con ionómeros, pero sí tienen que ser ionómeros híbridos, ¿verdad? Se puede hacer. Hay colegas que mencionan que se pueden hacer con el de GC, lo pueden hacer con el Equiaforte, solo que claro, si nosotros queremos comparar estética entre una resina y un cemento de ionómero de vidrio, pues sí, vamos a ver la diferencia. Y aparte de eso, los colores. A veces en ionómeros casi siempre tenemos A3, A2 y hasta ahí. Y sabemos que son un poco amarillos, ¿verdad? Entonces con los niños esa es la gran dificultad, que se nota bastante el cambio de color entre uno y otro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿Tienen alguna duda de cómo colocar las coronitas? Les invito a que si pueden conseguirlo, o inclusive aquí en el país, ahorita no sé si habrán, porque a mí cuando no hay aquí me toca me toca mandar a traer a Guatemala estas coronas, que las puedan colocar aquí para que así ustedes pues practiquen con sus pacientitos y si tienen alguna duda, pues la logren solventar, ¿verdad? No es lo mismo verse solitos ya con el tratamiento y con el paciente que ustedes lo puedan hacer guiado, ¿verdad? Entonces pueden optar por hacer este tipo de tratamientos y algún chiquitín ahí que tenga alguna instrucción grande, también pueden optar por hacer colocación de PIN, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí la experiencia de cómo poder hacer este tipo de tratamiento. Gracias, doctora. Bueno, entonces si no tienen nadie más alguna duda o alguna pregunta, entonces esto es lo que yo iba a platicarles este día. Espero que haya solventado sus dudas, sus inquietudes. Cualquier duda que tengan o pregunta, pues no duden en hacerme. La verdad, pueden ahí decirle a la doctora Hazel que tal vez me mande su duda o pregunta y yo con gusto se las respondo. Y yo le comparto el link de la clase a la doctora para que ustedes lo puedan tener. Muchas gracias, doctora. Bueno, cuídense. Gracias, Saludos. doctora. Feliz tarde. Mucho Buenas gusto en tardes. conocerles. Yo esta es mi última clase que les voy a dar, así que un gusto haber compartido estas 4 clases con ustedes. Espero que les haya servido la información que les compartí. Como les repito, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, estoy a sus órdenes y espero que finalicen ahí su diplomado con todo el mejor de los éxitos. Mil gracias, Gracias, doctora. Le doctora. agradezco mucho. Bueno, Gracias, cuídense. doctora. Saludos. Adiós. Adiós.